Ok, bueno, vamos a continuar entonces con lo del lenguaje apocalíptico, con los animales y lo que te había preguntado, el libro de Sinfonía, para ponerle quizás un broche de oro a la parte de rato y entrar en lo que me estaba diciendo ahorita. Sí, lo que estamos viendo es que Apocalipsis mucha gente se asusta porque tiene un lenguaje, vamos a decir, más condensado que en toda la escritura, de todas las figuras y esto, pero lo que queremos hacer ver que no es una particularidad de Apocalipsis, porque Apocalipsis en latín lo que significa es, si lo traducimos en español, es revelación. Por eso en la Biblia en inglés no se llama Apocalipsis, se llama Revelation. El libro de Revelación. Apocalipsis es el único libro en la Biblia que dice bienaventurado el que sea este libro. Porque Génesis da la base del proyecto de la esposa. Y Apocalipsis es la consumación, el resumen de toda la Biblia. Es toda la integridad, es la revelación de todo el mensaje. ¿Para dónde vamos? Entonces, lo que queremos es desmistificar ese lenguaje que la gente ve raro en Apocalipsis, que ahí está más denso porque es revelación, es donde más todo está. O sea, es más denso porque es el resumen de toda la escritura, es la revelación de todo. De Apocalipsis la gente piensa que es algo futuro, no, es todo desde Génesis hasta o sea, desde el principio hasta el futuro, toda la revelación. Por eso dice el, que cuando el Espíritu viene a Juan le dice, te voy a decir las cosas que fueron, que son y serán. O sea, Apocalipsis es la revelación, o sea, Génesis es el plan, el proyecto de Dios. Y Apocalipsis es la revelación, es como ver el plan de Dios desde un helicóptero, ¿no? Desde una águila. Por eso ve con alas de águila. Es desde arriba ver todo el plan, el proyecto y la consumación de toda la idea. Por eso el centro de la revelación de Apocalipsis es la revelación de Cristo, de Machía. Si empieza, o sea, la revelación de quién es la esposa, quién es Machía. Si Génesis empezó con dos árboles, que son las dos opciones, mis dos proyecciones en la vida, mis dos actitudes, o ser enemigo de Dios, ser amigo, vivir mi vida o entrar en su equipo. En Apocalipsis entonces están las dos posibles mujeres, la mujer fiel y la gran Babilonia, la rebelde. O sea, porque ahí están las dos historias que van pasando. Dios va a destruir la infiel, la cosmovisión de la infiel, el universo de la gran Babilonia. O sea, en Apocalipsis se presenta el esposo. O sea, en una boda judía se reunían, se ponían de acuerdo los padres y los hijos. Y se presentaba a la novia al novio y al novio a la novia. Y se hacía en función de, vamos a decir, del trono familiar. ¿Quién es el trono familiar? Los padres. Así es Apocalipsis. Presentación de quién es el novio. Cristo, Machía. ¿Quién es el novio? Primero empieza con y quién es la novia. Por eso la crítica, hay una crítica a las siete iglesias. Oye, la novia, ¿qué le pasa? Fiesta, prepararla para la boda. Entonces, es el novio, es la novia, es la falsa, la rebelde, la gran Babilonia con el falso esposo, el anticristo. ¿Ve? Todo ese proceso, la consumación. ¿Ve? En la boda esa, el novio se va a preparar casa y el padre ve. Todo ese es el lenguaje de Apocalipsis. El padre, el hijo, los esposos, o sea, el verdadero y falso esposo y la verdadera y falsa esposa y todo el conflicto y el desenlace final. Ese es el libro de Apocalipsis. Y la destrucción de todo el ruido, ¿ve? Del mundo, no de su creación, de todo el ruido de la rebeldía humana, de la cosmovisión humana, para establecer nueva tierra y nuevo cielo, que es el rey del cielo, es el sol de justicia, él es mi luz, y quien es él es mi camino, mi tierra, la calle. ¿Ve? Eso es Apocalipsis, el libro más precioso. O sea, el libro que más le hemos tenido miedo es el libro que aclara todo eso. Pero, ¿qué vamos a ver hoy? Cómo ese lenguaje está en toda la escritura. Pasa que en Apocalipsis está condensado, porque el Apocalipsis es el resumen de todas las alegorías bíblicas y la consumación y la revelación de todo el plan y el proyecto de Dios y el final de la historia. Entonces, pero vamos a ver que ese sabor, ese lenguaje está en toda la escritura, desde Génesis, que eso lo estuvimos viendo cuando estábamos abriendo el Jardín de Edén como plataforma de trabajo, pero vamos a ver algunos ejemplos, algunos profetas, pero eso pueden entrar en todos los profetas y vamos a ver ese lenguaje, pero vamos a ver los ejemplos más visibles, ilustrativos, o sea, inclusive clásicos que se han usado para interpretar otras cosas. Pero ahora como estamos entendiendo que lo importante es que si la Biblia es el mensaje de Dios
tiene un lenguaje que no es social, tiene un lenguaje que no es histórico, tiene un lenguaje que no es teológico, que es un lenguaje eterno, que él usa sus diseños para revelarnos sus planes. ¿Y sus diseños son qué? Sus diseños son árboles, animales, pero él usa esos diseños como palabras para mostrarnos su proyecto. Porque es la única forma, ya habíamos visto ya, de tener un lenguaje eterno que no es humano, que es el del creador, que nos está hablando con su diseño. Porque de otra forma sería imposible, es imposible construir un lenguaje eterno. Porque, y esto constata que la Biblia no es un lenguaje, no es un libro de la creatividad humana, de la imaginación, de la creencia, sino es el lenguaje, el eterno hablando en su diseño. Entonces ahí vamos a compartir las láminas. Vamos a entrar ahí. Eh, Pongo aquí el botón de compartir y ahí ya me dice ya compartiendo y ahí estamos. Ya ahí me dice cuándo se ve. Ya, Daniel Ya se ve. 7, 3 y Bueno, mira, 4. Ajá. este es el libro de Daniel. ¿Por qué pongo el libro de Daniel? Porque es el primer libro donde hay o sea, el primer libro apocalíptico. Apocalíptico no de trauma, no de caos. Apocalíptico es revelación, de ilustración. El primer libro de revelación. Y está en paralelo. Todos los profetas, toda la Biblia está en paralelo con Apocalipsis. Pero el libro que es más parecido, más centrado, más condensado, que es como el primer libro, la primera vez que hay un Apocalipsis, una revelación en la Biblia, es el libro de Daniel. Por eso voy a empezar por acá, porque en el libro de Daniel nos está revelando el futuro, y nos está revelando el futuro como aparición de grandes bestias. Dice en Daniel 7, del 3 al 24, que es la parte donde más habla de las bestias, las cuatro bestias grandes, diferentes unas de otras. O sea, Dios le muestra a Daniel cuatro bestias grandes. Y subían del mar. ¿Qué es lo que es el mar ¿Qué es lo que es el mar para nosotros? Yo como humano, el mar es algo para mí que no es firme, es algo para mí que es un ruido. Yo en medio del mar me ahogo, el mar es desorden, yo me siento firme en la tierra, ese es el concepto del mar. Entonces, ¿qué es lo que es el mar en la sociedad? Las naciones, el bullicio, la sociedad, el ruido de la sociedad. Por eso las bestias subían del mar. ¿De dónde? De la historia, de las naciones. Y eso lo explica el mismo libro de Daniel. Va explicando. Pero bueno, vamos a ver dónde está la parte del lenguaje. Dice, cuatro grandes bestias que subían del mar. La primera bestia era como un león. Fíjate que no está diciendo que es un león, es como un león. Y tenía alas de águila. Ya vimos ya en el libro de Ezequiel que águila, que lo que es poder. Si está hablando de que es un león, está hablando de que es un imperio poderoso. Es un imperio imponente, es un imperio que reina y un imperio con poder extremo, porque tiene alas de águila. Fíjate que aquí están los cuatro animales de la carroza, ¿te acuerdas de Ezequiel? De aquella dinámica donde Dios se mueve, que recordamos que hay cuatro animales principales: bestia salvaje, liderazgo. Por aquí Daniel le está siendo revelada los imperios de la historia de la humanidad con bestia salvaje. Bestia salvaje es liderazgo, que es en las caras de Ezequiel es león, el rey. Y que lo que vimos que eran las alas, el potencial más alto, el poder, power. Entonces esto es un león con alas, imagínate, rey y poderoso, un imperio poderoso. Si tenía alas de águila, sus alas fueron arrancadas, porque está mostrando qué pasó en la historia. Ese gran imperio, pues perdió poder. Y se levantaba, y fue levantada del suelo, y se puso en yesta. O sea, ese león se levantó, se puso en dos patas. Perdió las alas, pero siguió en su rebeldía. ¿Ve? Y afrontó. Sobremanera, dice, se puso en yesta, ¿no? En dos piernas, en dos patas, como un hombre, a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un gran líder ahí, es como un anticristo, hay un liderazgo poderoso. La segunda bestia, semejante a un oso. ¿Ves? Siempre las bestias, líderes mundiales, son bestias, animales. Un león, un oso. Y tenía en la boca cuatro costillas entre los dientes. ¿Qué Sí. significa cuatro costillas? Devora carne, es una dictadura poderosa. Devora. Espérate, son tres, tres, porque los números son importantes, ¿no? Sí, sí, Tres sí. costillas entre los dientes. Estoy en la segunda bestia, que es un oso que tiene costillas en sus dientes. ¿Ves? Que cuando Ujú. significa, si ese oso devora carne, ya tú sabes, ¿no? Masacre, asesinato, o sea, una dictadura sangrienta, porque tiene tres costillas en sus dientes. Y se le fue dicho así:
levántate y devora mucha carne. O sea, fue un imperio sangriento. La tercera bestia, semejante a un leopardo. ¿Qué cosa distintiva hay en un leopardo? Velocidad. Entonces, este es un imperio que tiene una rápida evolución, que tiene un impacto agresivo. Fíjate que el otro es rey, león. El otro es el oso que devora, sangriento. Por acá tenemos ahora un imperio con un leopardo. En otras traducciones, pantera. Pero leopardo y pantera son los animales más veloces. El leopardo es mucho más veloz. Pero bueno, la pantera también. Pero bueno, o sea, gran velocidad. Fíjate que acá lo que estamos viendo en animales son los extremos. ¿Cuáles son los extremos en animales? Reinado, león, agresividad, alas, altura, poder, velocidad. Fíjate que cada animal tiene un extremo de diseño. ¿Ves? Dios está hablando con sus diseños. ¿Ves? Porque si Dios hablara en un lenguaje social, la Biblia tuviera que tener, imagínate, un lenguaje para toda la historia de la sociedad. Es imposible, porque había que tener millones de Biblias, cada una para un estado histórico. No, esto es un lenguaje eterno. Dios está hablando con su diseño. Y cada sociedad, cada humanidad tiene que entender, porque no está hablando en la particularidad histórica de nadie, sino está hablando en un lenguaje de diseños eternos. Y Sí, esto o sea, constata. no está poniendo como referencia a una persona, una figura famosa de la época y nada así. O sea, como Ajá, está, o sea, es un está término poniendo... genérico. Ya, entonces fíjate, este es un leopardo con 4 alas de ave. Fíjate, 4 alas de ave. No dice que es de águila. ¿Qué significa eso? Que no es tan poderosa. Tiene un nivel más bajo que aquel que el león. Porque el león tenía alas de águila. Acá son alas de ave. Hay también poder, pero no tan poder como aquel león. Y 4 cabezas. ¿Qué significa 4 cabezas? ¿Ves? Que hay 4 directivas en ese imperio. Hay 4 reinos en ese reino. La cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, devoraba y desmenuzaba. Tenía 10 cuernos. Los cuernos son coronas, autoridad también. O sea, ¿qué significa 10 cuernos? Que va a haber 10 gobiernos. Y otro cuerno pequeño que salía entre ellos. O sea, que hay un liderazgo en ese. Y delante de él, de este cuerno pequeño, arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, que esos 10 reinos primeros, que tuvo un liderazgo, acabó con otros 3. Y esto es increíble porque esto se va cumpliendo en la historia exactamente. Mucha gente piensa que el libro de Daniel es un fraude, que se escribió en el futuro como se ha sido en pasado, porque el libro de Daniel se ha cumplido computacionalmente así, eh, milímetro tras milímetro en la historia. Entonces, mucha gente, o sea, la mayoría de la gente dice que este libro es un fraude porque se escribió en el futuro como te entiendes, se escribió cuando ya se sabía la historia y se tiró, pero no, porque la arqueología ha encontrado los manuscritos antiguos de Daniel, o sea, todo esto se ha encontrado o sea, de la antigüedad. O sea, la parte arqueológica del testimonio del libro de Daniel es maravilloso. O sea, que no hay forma de esconder esta verdad. Dice, el otro cuerno pequeño salía entre ellos, arrancó a 3 cuernos. De aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, estamos poniendo la parte figurativa. Le damos como tarea, lean el libro de Daniel, porque después todo esto que es animales y que yo lo estoy explicando, está escrito en la Biblia. Después viene, en la medida que el libro de Daniel continúa, el libro de Daniel va explicando cada animal, si es el imperio persa, si es el imperio qué sé yo, si es el imperio qué sé yo cuándo. O sea, después viene la traducción histórica de todas estas bestias. Eso está en el libro de Daniel, no, si no, esto es muy largo. O sea, lo que estoy mostrando es una ilustración, yo la traduje, compruébenlo, entren al libro de Daniel, van a ver que en el libro de Daniel está explicando todo esto, va explicando cada bestia, cada cuerno, cada cosa, la bestia tal es el imperio tal, y la bestia tal es el imperio más cual, el cuerno tal va a ser este líder, qué sé yo, o sea, todo está traducido. Y tú Para que dices no, que hay controversia con el libro de Daniel, que dice que es fraude porque él lo escribió después de que todos esos o sea, reinos y... Daniel es un libro antiquísimo, fue cuando Daniel estuvo en el reino de Babilonia. Pero la gente con sentido común, o sea, que no cree en Dios, cuando lee esto dice, esto es imposible. Esto fue un libro que se escribió en la época moderna, que ya se sabía la historia porque es exacto. Y después dijeron que eso es una cosa antigua. Pero ¿qué pasa? Que los hallazgos arqueológicos han demostrado que esto es inédito. ¡Boom! Pero lo impresionante es eso, que cuando una gente que no cree, que no es creyente, que es ateo, lee esto y dice, esto no puede ser, esto es un fraude, esto es imposible. Esto fue una gente que metió este cuento conociendo la historia y después se dijo que Daniel dijo eso. O sea, es impresionante. O sea, el libro de Daniel es como cuando tú ves una película del futuro. Después
si siguen leyendo el libro, va a ir explicando cada imperio, quién es y cómo es, y se cumplió así exactamente. Por eso, vamos a decir, el público general, o sea, el público social general, dice, no puede ser un fraude, pero los hallazgos arqueológicos derribaron eso. Y tiene que un punto en boca. Eso es increíble. O sea, entonces, creo que antes se decía que era un fraude, ahora nadie habla de esto. Para, como que decir, como desaparecer esta verdad, ¿entiendes? Ujú. Primero, cuando no había las evidencias arqueológicas, eso es mentira. Por ahora, punto en boca, porque no pueden con esto. Entonces, acá ya con ese entendimiento, que el libro de Daniel es el que primeramente nos ilustra la historia de la humanidad con bestias. Fíjate que es el mismo lenguaje de las 4 caras de Ezequiel, que explicamos, y el mismo lenguaje del libro de Génesis, porque las 4 criaturas genéricas en el libro de Génesis son animales salvajes, animales domésticos, animales salvajes son las bestias del campo. Bestias del campo, no el león, liderazgo, el rey de Judá. Animales domésticos, los que sirven, los ministerios. Yeshua, Mashiach es el Cordero de Dios. Animales que vuelan, águilas, revelación. Y el hombre que es la imagen invisible. Fíjate que eso fue lo que vimos en el libro de Daniel. Ujú. Águilas, revelación, poder, bestias, liderazgo. Y después decían que hay un cuerno que parece un hombre. O sea, estamos viendo con los mismos patrón de lenguaje que se establece desde el libro de Edén, del jardín de Edén, es el patrón de lenguaje de todos los profetas y el patrón de lenguaje de Apocalipsis. Ese es el patrón. ¿Por qué? ¿Qué patrón de lenguaje es? Recordamos, es un lenguaje eterno, no es un lenguaje que no es social, que no es histórico, que no es teológico y no se puede interpretar con ninguna herramienta social ni teológica, porque es el lenguaje eterno de los diseños de Dios. Y esto no lo habíamos percatado. Por eso, con este que voy a mostrar ahora es un clásico que se ha usado para interpretar fantasía. Pero ahora vamos a entender por qué se han hecho las fantasías y por qué, siguiendo el mismo lenguaje de Génesis, el mismo lenguaje de Daniel y el mismo lenguaje de Apocalipsis, de qué está hablando esto. Bueno, es el libro de Isaías, que dice, morará el lobo con el cordero. Este versículo todo el mundo lo ha leído. Y todo el mundo lo ha interpretado fantásticamente. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa la vaca y la osa pacerán sus crías y echarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. ¿No recuerdas esto? Esto es un versículo que se ha usado para decir que la eternidad es vegetariana. Porque el león y el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre una cueva con el áspid. El áspid es la víbora más venenosa que existe. O sea, el áspid es terrible. Un niño de pecho, tú te das cuenta que esto no puede ser literal. Como un niño de pecho que apenas puede ser sostenido por su mamá, como un niño de pecho va a jugar en una cueva, en un escenario agresivo, con una áspid, una víbora que es la más venenosa del mundo. Y el recién destetado, oye esto, el recién destetado extenderá la mano sobre la víbora. ¿Te das cuenta que si tomamos esto literal es una fantasía absurda, como un niño de pecho, que al menos tiene para sostenerse, va a tener poder sobre una... Y además, Claro. o sea, pero fíjate cómo esto se ha usado para hacer doctrina fantástica. Pero ahora con el previo pasaje que yo mostré de Daniel, estamos entendiendo de que el libro de Isaías está hablando de la sociedad futura, de la restauración de Israel. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son el leopardo, el león, los imperios que eran dictaduras? ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los débiles? Los oprimidos. Lo que está diciendo Isaías, que ahora no va a haber ni opresores ni oprimidos. Todo el mundo va a estar en una sociedad justa. Este es el lenguaje de Isaías. Eso no tiene que ver que ahora el buey va a comer paja como el león, porque si no, entonces Dios no es Dios, lo que él creó. Entonces tenemos que aceptar la evolución, porque Dios hace diseño y las cosas evolucionan. No, los diseños de Dios son eternos y para siempre. Y si Dios hizo que el león comiera carne, va a comer carne eternamente. ¿Lo digo yo? ¿No? Yeshua, el león de Judá, cuando se apareció entre los discípulos, dijo, tengo hambre y le dieron carne, comió pescado. No lo digo yo, lo digo. Yeshua inclusive lo mostró con su revelación, con su enseñanza. Cuando él vino de la eternidad, vino en gloria. No el Yeshua que caminó, Jesús que caminó entre nosotros. Vamos a decir que vamos a decir que se adaptó a nuestros problemas, nuestra situación, que porque podemos entender que él se hizo igual al problema. No, él nunca se va a hacer igual al problema porque él es el eterno. Él es el rey eterno. Y
esto es importante, cuando él vino glorificado, vino de la gloria, después de la resurrección, que se le apareció a los discípulos, le dijo, tengo hambre. ¿Cómo que viene del cielo a pedir comida aquí en la tierra? Porque está enseñando. Yo diseñé el deseo de comer. Un cuerpo tiene que comer. Y este cuerpo necesita carne, pescado. Le dieron pescado y le dieron miel. El que devora pescado, porque él dijo ir a buscar peces, ir a buscar las ovejas perdidas, las casas de Israel. Y él es el león de Judá. Él no es herbívoro. Él viene de la gloria comiendo carne. Entonces, si Yeshua no está, Yeshua, Jesús nos está mostrando la eternidad. Sus conceptos son eternos. Lo que él diseñó carnívoro es carnívoro. Y lo que él diseñó herbívoro es herbívoro. Y nada pasará. Todo su creación. Por eso él puede usar la creación como un lenguaje eterno, porque si su creación cambia y es evolución y las cosas son transformistas, entonces Dios, mira, si esto sucede así, Dios se queda sin lenguaje. Dios no tiene lenguaje Está entonces bien, para... está bien, pero ahora me viene un pensamiento a la mente y que no vamos a entrar en contradicción por eso, pero si los diseños son eternos, entonces está la parte y no, no tienes que responder esto para no irnos del hilo de la conversación, pero está la parte del hombre que le pregunta a Jesús, que el hombre que tiene 7 mujeres aquí en la tierra, que pasa en la eternidad, ¿con quién es la que se casa? Si se mueren las Amén. 7. Y mira, sin desviarnos, sin desviarnos. Acuérdate que estamos ahora en una fábrica. Y el diseño es eterno, la fábrica va a obtener un fruto. O sea, cuando tú estás fabricando un teléfono, no has terminado el diseño. O sea, tú estás en la fábrica de un producto. Estamos ahora en una fábrica de productos. Y Yeshua está explicando, Jesús está explicando la diferencia de las cualidades de la línea de producción a cómo va a ser el producto terminado. Eso es Pero, característica de una fábrica. El producto terminado es diferente a las etapas productivas. pero entonces, o sea, pero te das cuenta como si lo que está aquí ahora es eterno. Y No, pero lo que está aquí es eterno, pero estamos en una industria, una fábrica que tiene un proceso, pero la fábrica es para la esposa, no para el león, no para el águila. O sea, quien se está fabricando es el no, Adán, pero me estoy Adán refiriendo a nivel terrenal. físico. A Sí, nivel físico. La necesidad de comer es eterna. ok. Pero entonces, si lo estamos argumentando como que es parte del diseño, que lo que él hizo es eterno y comer es eterno, Sí, ¿cómo separamos eso de lo que es la parte de que cuando porque un en hombre resucita? el diseño que él está trabajando ahora es un barro en una fábrica, no está terminado. Yeshua está explicando cómo va a ser cuando el hombre esté terminado. O sea, el hombre está en construcción. El hombre que tenemos ahora es el Adán terrenal, que está siendo construido. O sea, ¿qué es lo que es la fábrica de la esposa? Es este escenario histórico donde el Adán terrenal tiene la posibilidad de escoger si quiere ser formado por Dios o no. Esos son los dos árboles. Árbol de la vida es que vas a entrar en el proyecto de Dios. Árbol de la ciencia y del mal que vas a hacer vivir tú en tu soberbia. O sea, el Adán que tenemos ahora es terrenal, no está terminado. O sea, Yeshua está explicando la diferencia entre la materia prima de la fábrica, que es el Adán terrenal, y la diferencia del producto terminado, que es la esposa. Ya la esposa no tiene que multiplicarse, porque la Adán terrenal está multiplicando, se está creciendo para definir la magnitud de la esposa. O sea, Yeshua está explicando la diferencia entre la línea de producción y el producto terminado. Y eso, ahí sí tiene que haber diferencia, porque esto que tenemos ahora es una línea de producción, pero no de la tierra y de los animales. La línea de producción es de la esposa, es de la humanidad. La humanidad que tenemos ahora no es un producto terminado. O sea, el producto terminado es la esposa. ¿Cuándo se va a terminar la humanidad? En la glorificación de la esposa. Ahí cuando se termina el producto. Y ese producto terminado es diferente que la materia prima de la fábrica. Y eso no tiene contradicción ninguna. O sea, Sí, estamos en una línea de pero producción y la materia prima nunca va a ser igual al producto terminado. Y la gente le está haciendo una pregunta de cómo se comporta la materia prima ahora. La materia prima ahora se casa, se multiplica, porque es un cuerpo en crecimiento. Te lo voy a poner un ejemplo así, real. Porque acuérdate que a través de las cosas hechas se hace entendible esto. Cuando el niño está creciendo en el vientre de la madre, es diferente que cuando el niño está terminado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el vientre de la madre? Multiplicación. El niño está teniendo un crecimiento de tipos de tejido, o sea, al principio es simplemente célula, multiplicación de células, hasta que se consuma el producto terminal. Entonces las cualidades dentro de una madre, que son las cualidades de crecimiento, de embrionología, de formar un niño, son totalmente diferentes hasta cuando ya el niño está terminado. Porque lo mismo que ocurre en una fábrica. Las cualidades del material
de construcción de la fábrica son diferentes al producto terminado. De eso es lo que está hablando Yeshua. O sea, eso no quiere decir que los diseños cambiaron. No, estamos en la descripción de cómo en la fábrica va a ir produciéndose el diseño, porque el diseño del hombre es el diseño del hombre final, es la Nueva Jerusalén. Esto que estamos viendo ahora no es el diseño del hombre, esto es el diseño del barro con el cual se está trabajando para obtener el producto. Esto es muy importante, pero esa discusión la podemos ampliar en otra clase, pero es importante entender esto, que el diseño que tenemos ahora no es conclusivo. El diseño del hombre que tenemos ahora no es conclusivo. El león sí es conclusivo. La creación que está alrededor de nosotros sí es conclusivo. Pero en el barro que se está trabajando, que es materia prima de una fábrica para obtener un producto, es el hombre. Esta humanidad que estamos conociendo hoy no es la humanidad final. Vamos a expandir eso a otro tema, porque mientras más lo dice, más estoy pensando en darte Ok, pero no, más fundamento. era dejar esa introducción bien clara. Que una cosa es la materia prima de la línea de producción y otra cosa es el producto terminal. Entonces, ya eso queda un tema para el próximo capítulo. Pero bueno, quedó eso, Yeshua está hablando de diferencia en materia prima y producto final. Ok, entonces, estábamos en Isaías 65-25. Isaías 65-25 dice que el lobo, este es uno de los versículos más famosos también que se ha usado. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Apacentados es cuidados, alimentados juntos. El lobo y el cordero, imagínate. Y el león comerá paja como el buey. Y aquí la gente saca que el futuro va a ser vegetariano. Pero la gente no lee el último versículo, o sea, la última parte del versículo. Y el polvo será alimento de la serpiente. Entonces, el futuro no va a ser vegetariano porque la serpiente va a comer polvo. ¿Qué significa que la serpiente va a comer polvo? Si la serpiente es el líder de la apostasía y va a comer polvo, te das cuenta que de nuevo Dios nos está hablando con su diseño para mostrarnos su proyecto. El líder de la apostasía va a ser humillado. Comer polvo es ser humillado, porque el polvo jamás y nunca va a alimentar a una serpiente. No está diseñado para eso. Y la gente para hacer una doctrina del futuro vegetariano corta el versículo aquí y dice que león y buey van a comer hierba. Por eso, si leemos el versículo completo, entonces tenemos que el futuro no es vegetariano, el futuro es vegetales y polvo, porque la serpiente va a comer polvo. Y fíjate cómo las doctrinas cortan el versículo y no leen el final de que la serpiente se va a alimentar del polvo, porque entonces ya tenemos en la eternidad no solamente vegetales, si tenemos polvo y vegetales. Pero te das cuenta cómo funcionan las falsas doctrinas, cortando. Dice, si voy a tomar la verdad de Dios, no puedo cortarle y quitarle. Y entonces cuando yo tomo el concepto total, estoy viendo que es una alegoría de la que siempre se usa en la Biblia. Dios está hablando con su diseño, que la serpiente, que no es un animal, que es el líder de la apostasía, la serpiente antigua, es el mismo líder que empezó a engañar a Adán y Eva y termina en Apocalipsis como el dragón antiguo, la serpiente antigua, que es el espíritu del anticristo, del antimachía, va a comer polvo. ¿Qué significa eso? Que va a ser humillado. Por tanto, este lenguaje es un lenguaje histórico, es un lenguaje social, no es un lenguaje de animales, sino que están usados los animales, los diseños, al igual que en el jardín de Edén, al igual que en toda la profecía bíblica, ¿ve? Pero como estos clásicos versículos que se han usado mucho en las doctrinas, se han usado para construir fantasías al no conocer este principio. Y es lo que estamos ahora destruyendo estos mitos y leyendas. Entonces ya pasito a pasito vamos entendiendo cómo todos los profetas usan los animales, usan las plantas, usan los árboles, porque es Dios usando su lenguaje eterno para escribir su proyecto. Vamos a entrar en sofonía. Ya antes de entrar a sofonía, déjame mostrar de Ezequiel, donde se usan, en el de Ezequiel se van a usar animales y plantas o sea, no solamente se usa, porque hasta ahora hemos visto animales, pero vamos a ver cómo en el libro de Ezequiel se usan animales y plantas para describir los imperios. Dice, hijo de hombre, y al faraón, al rey de Egipto, ¿a quién comparaste tu grandeza? Por tanto, se encumbró su altura sobre los árboles del campo. Fíjate que ahora lo está ilustrando con un animal. Está ilustrando con un árbol. Eres el árbol más alto.
O sea, veamos cómo el mismo lenguaje de Génesis, en el lenguaje de Génesis se usan animales y se usan plantas. Fíjate, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. Ahora está hablando de un faraón, de un rey, como si fuera un árbol, que fue el árbol más alto y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas, que es lo que las aguas en la escritura, bueno, si es un mundo espiritual, es el Espíritu de Dios que me alimenta, pero si es un imperio, eh, el que sea como este, que es un imperio soberbio, las aguas son los sistemas que alimentan, o sea, agua siempre es alimento, ya sea espiritual o sea en el camino en este lenguaje, porque si es un árbol soberbio contra Dios, sus aguas son la fuente, los recursos que alimentan a ese imperio. Dice, sus aguas, por sus muchas aguas, que quiere decir que el faraón, Egipto, tuvo abundancia de economía. Por sus muchas aguas se alargó su ramaje, se hizo más poderoso. ¿Ves? Que había echado. Está hablando todo de una potencialidad de un imperio. Fue el faraón, Egipto. ¿Ves? Tú fuiste el más alto de todos los árboles. Tus fuentes de agua, tu economía te alimentó y aumentaron tus ramas. En sus ramas, mira qué importante ahora viene la mezcla de plantas con animales. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo. ¿Qué significa eso? Que fuiste un imperio tan poderoso que todas las economías del mundo, todos los imperios, todas las aves, todos los imperios que eran altos, porque eran aves, todas vinieron a alimentarse de ti. Fíjate que no está hablando de algunas aves, todas las aves del cielo. Y está hablando del cielo, no está hablando de un cielo celestial, sino está hablando de que todas las naciones así han entendido la altura económica que tuvieron, que hayan estado en el tope del desarrollo más alto, pero el centro era Egipto. Todo el mundo vino a Egipto, a ese árbol poderoso. Fíjate que este es el lenguaje que más se parece al jardín de Edén, porque hay un centro de un árbol que da la vida y todos los animales vienen a ese jardín. El mismo lenguaje del jardín de Edén. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y esto es lo que está diciendo esto, que bajo el poder de Egipto, todos los liderazgos, las bestias del campo, todos los liderazgos de cualquier nación estaban por debajo de ese imperio de Egipto. Y a su sombra, ve la gloria de ese imperio, habitaban, mira aquí la traducción, para que vean que no lo estoy diciendo yo, aquí viene la traducción, y a su sombra habitaban muchas naciones. Fíjate qué bonito en esta profecía hay una dicotomía de figuras y traducción. Todas esas bestias del campo, ¿quiénes son? Muchas naciones. ¿Ves? No estamos improvisando nada. Me gusta mucho este pasaje porque va diciendo y traduciendo, diciendo y traduciendo. O sea que todas esas bestias del campo, todas esas aves del cielo, quienes eran las naciones que habitaban en ese árbol. ¿Quién es ese árbol? El faraón, el rey de Egipto. Y sobre su ruina, ahora viene la profecía, y sobre su ruina, o sea, va a ser destruido, va a ser, ahora habitarán todas las aves del cielo, porque primero decía que las aves venían a comer a su rama, pero sobre su ruina es que vienen a imponerse sobre él, y sobre sus ramas todas las bestias del campo. Fíjate, cuando estaba en éxito, las bestias estaban abajo, tomando sombra, pero ahora cuando cae en ruina, las bestias los aplastan. Fíjate el lenguaje. Está hablando de una sociedad, no de una. Nosotros, por eso Pablo le dice a Timoteo, déjate de fábula y leyenda de vieja, que esto es columna y baluarte de la verdad. Entonces, Ezequiel 32 dice, leoncillo de las naciones. ¿Ve? Leoncillo. Aquí fíjate qué bonito que se usa la figura y la traducción. Leoncillo de naciones. Leoncillo de naciones. Eres semejante. Eres como un dragón en los mares. ¿Ve? Dragón, ministerio de apostasía, Satanás, la serpiente, en los mares. ¿Qué es lo que son los mares? La sociedad, el caos. Pues secabas tú. Acuérdense que en el primer libro de Daniel, ¿de dónde salen las bestias? De los mares. Los mares, la Biblia siempre ilustra la sociedad. Por eso, en Apocalipsis, el mar va a ser de cristal. Dios va a controlar el mar. Se acabó el caos. Está congelado. Cristal. Dios impera sobre ese cristal. Lo congeló. Dios gobierna. Fíjate qué interesante todo esto. Dice, pues echabas. Eres como dragón en los mares, gran líder. Fíjate que primero dice que es un árbol. Primero dice que es un árbol, para mostrar la parte de que tiene frutos que alimentan a las naciones. Para ahora dice que es un dragón, porque está con los distintos diseños de Dios, con los distintos conceptos de los diseños de Dios, caracterizando a un rey, que es un árbol y es un dragón. ¿Viste qué interesante? Un mismo rey tiene características de árbol porque tiene fruto, es próspero.
tiene aguas, tiene un sistema económico que lo alimenta, pero al mismo tiempo es un dragón, es un apóstata. O sea, fíjate que esto fue lo que dijo el faraón, lo que dijo el faraón, ya el tiempo ahí se nos estaba. ¿Qué dijo el faraón cuando Moisés lo fue a confrontar? Yo no conozco a tu Dios. Yo soy un apóstata. Yo soy un anti-machía. No, porque Moisés le dijo, vengo en nombre de Yahweh Bajé, de Dios, a que liberes a mi pueblo. Dice, ¿qué le dijo el faraón? Lo siento. Yo no conozco a ese Dios y no me importa. Un dragón, la serpiente, sobre los mares. Entonces, dice, eres semejante a un dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies. ¿Ves? En su dictadura, en su impotencia, destruía todo y hollabas sus riberas. Te dejaré en tierra. Oye lo que está diciendo Dios ahora. Te voy a dejar en tierra. Ya no vas a ser alto, ya no vas a ser un árbol más alto. Yo te voy a dejar en tierra. O sea, Dios está hablando con su concepto nuevo. ¿Qué es lo que es tierra? No está hablando del planeta Tierra, está hablando de lo más bajo. Te voy a dejar en tierra. Te echaré sobre la faz del campo. Fíjate, te voy a hacer tierra. De aquí viene ese lenguaje popular de la gente. Te voy a hacer tierra. Fíjate. Aquí está el lenguaje hasta la guapería. La gente, oye, que te voy a hacer tierra, ten cuidado. No sé si la guapería es un lenguaje, algo que se entiende, porque soy un cubano. Pero bueno, dice, te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré, fíjate, ahora es todo lo contrario. Antes venían las aves a alimentarse de sus ramas, ahora no. Y haré que todas las aves del cielo, o sea, que todos los imperios que están en eso, ahora van a imponerse sobre ti. Y haré posar sobre ti todas las alas del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Ahora lo que está diciendo, que vas a fracasar con un imperio, vas a caer en ruina. Y todas las fieras de la tierra, todas las aves del cielo y todas las fieras de la tierra te van a acabar. ¿Ves? Dios no está hablando de una selva, Dios no está hablando de un campo, Dios está hablando de un rey que se llama el rey y faraón de Egipto. Y así ocurrió en la historia. Entonces, ¿ves? Es ir entendiendo en toda la Biblia este lenguaje que es el que vamos a encontrar en Apocalipsis, más cargado porque Apocalipsis es la revelación de todas las figuras de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que no leíamos los profetas, no leíamos los libros, nada más que leíamos la parte del profeta cuando dice, yo te bendigo, aleluya, yo estoy contigo, aleluya, y ahí, nos quedamos ahí. Y no, porque los libros de los profetas son pesados, ¿ves? Son complejos. No hemos leído, tenemos que restaurar todo esto, tenemos que empezar a leer toda la Biblia de principio a fin, porque escrito está, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces hemos tomado, ¿tú entiendes? Agarramos la Biblia en una página, yo estoy contigo, No, hay que, Dios le dice al profeta, cómete el rollo completo, cómetelo completo, cómetelo completo, porque si no tenemos la verdad completa, no tenemos la verdad. Y el mismo principio que había en el tabernáculo. El cordero tenía que ser consumado completo. Y para salir de Egipto, el cordero había que comérselo. La Biblia siempre es completo, completo. Y nosotros tomamos lo que nos conviene. Entonces, ¿ves? Tenemos que empezar a restaurar todo esto y a tomar todo el mensaje. La verdad es, ¿cómo yo sé la verdad de un elefante? Cuando tengo la imagen completa. Porque si yo me aferro a la trompa es una verdad. Yo voy a describir el elefante como una trompa, ¿no? Porque yo tengo la trompa acá. Es el cuento de los 5 ciegos tocando un elefante. Todos ellos tienen verdad, porque uno agarra el rabo del elefante, el otro agarra la trompa, el otro agarra el colmillo, pero no vas a tener la verdad, porque estás ciego, estás agarrando una parte. No vas a tener la verdad hasta que no tengas el libro completo. Esto hay que comérselo completo. Dice, te lo vas a comer completo. La suma de tu palabra es verdad. La verdad está. Si yo agarro un pedacito del elefante, me voy a quedar con los pelos del elefante. Es una verdad, el elefante tiene pelo. Pues la verdad, el elefante no es un pelo, es un elefante. Hay que agarrar completa la escritura. Y en eso tenemos que empezar a trabajar. ¿Ves? Yo pienso que es mejor dejarlo ahí para entonces ya entrar a la sofonía. Mira, aquí en Ezequiel, la próxima vez podemos ilustrar más detalles de Ezequiel, preciosísimo, donde están ríos, vegetales, animales, todo con traducción y todo, y después para llegar finalmente a sofonía. ¿Por qué puse primeramente estos versículos? Porque son más ilustrativos para entonces entrar en sofonía. Además, son los primeros. El libro de Daniel es el primer libro apocalíptico. Y va a haber ahí el tiempo que ya... Okay. Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos ahí, estamos navegando por el lenguaje eterno de la escritura. Ya vamos saliendo de las interpretaciones teológicas. Porque como la lámina que habíamos mostrado
la vez pasada, que decía, ¿cómo que decía la lámina? Yo lo que quiero es que, ve, aquí está, que no se alabe el sabio en su sabiduría, sino lo que quiero es esto, alábese todo esto el que debiera alabarse en entenderme y conocerme. Entonces, para entender a Dios, para entenderlo a él y conocernos, tenemos que olvidarnos de las interpretaciones teológicas, olvidarnos de las interpretaciones doctrinales, tomar todo lo bueno que hemos recibido de ahí, pero ¿cómo podemos restaurar todas las cosas? Tomando el libro completo, tomando todo el concepto de quién es Él para entonces poder entenderlo y conocerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos navegando todas las escrituras, por ahora escuchando al Rey, porque tenemos que escuchar. Ese es el primer mandamiento. Shema Israel, o sea, escucha Israel, escucha a mi pueblo. ¿Cómo lo puedo escuchar? Teniendo una idea completa de quién es Él, entendiendo quién es Él. Y eso estamos navegando en su lenguaje, aprovechando que estamos en la era de la información, que tenemos la ventaja histórica, que en la era de la información tenemos las bases de los sistemas eternos, que es el lenguaje de la Biblia. Él no habla en un lenguaje eterno con su diseño. Bueno, Entonces, entonces para la próxima entramos en sofonía y ya después queda para bueno, argumentar eso. ve lo del ¿Qué te barro parece? y el producto, la diferencia entre el barro y el producto final. Amén. Gracias. Shalom, Ok, bendiciones. Ok, bien, bye. man. Bye. Gracias.